Chicos, muy buenas. El día de hoy realizaré lo que es el capítulo 8, de que va el tercer mes al nacimiento, lo que es el feto y la placenta, la parte 1. ¿Ok? Entonces, para empezar, tenemos que definir qué es el periodo fetal. ¿Ok? El periodo fetal va a comprender desde la novena semana, ¿ok? Hasta el nacimiento, al final. ¿Ok? Pues ya que vimos que el periodo embrionario era hasta la octava semana. Bueno, si es hasta la octava semana, desde la novena empieza lo que es el periodo fetal. Y a diferencia del periodo embrionario, el periodo fetal se caracteriza porque en el periodo embrionario, como sabemos, en ahí se van a formar los órganos, tejidos y sistemas. En el periodo fetal, dichos órganos formados, la mayoría, van a crecer, van a desarrollarse y se van a empezar a interrelacionar en el organismo del embrión. O sea, en este caso del feto. ¿Ok? Ahora, antes va a haber un cálculo y una discrepancia de lo que va a ser la edad gestacional, puesto que vamos a tener primero una edad gestacional embriológica y por otro lado una edad gestacional clínica. Según la edad gestacional embriológica, lo que es en general el nacimiento va a comprender una duración de 38 semanas o 266 días después de la fecundación. El punto de inicio es la fecundación. Y claro, ¿no? La fecundación es ese proceso de inicio de formación de prácticamente todo, desde que se forma el cigoto. Vamos a diferenciarlo, pero de la clínica, que esta lo considera 2 semanas más, que va desde las 40 semanas o 280 días, haciendo un cálculo desde la FUR, que es la fecha de última menstruación, ¿ok? O sea, ¿qué hace un obstetra, un doctor para calcular el nivel de periodo que está una mujer embarazada? Calcula la fecha de última menstruación, ¿ok? Luego a ello ve de aquí cuánto tiempo pueda hacer el parto, ¿ok? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes. Uno, dos embriones o dos fetos, ya sea que tengan, por ejemplo, 2 meses, o sea, tenemos el embrión A que tiene 2 meses y 2 horas, exacto. Tenemos el embrión B que tiene 2 meses y 2 horas. Ambos tienen el mismo periodo de tiempo de desarrollo, digamos así. Pero no significa que ambos estén completamente a la par de la formación y desarrollo de todos los órganos y sistemas, ¿ok? Es una discrepancia. No es que se van a desarrollar a la par, ¿ok? ¿Ok? Esta es una discrepancia. Ahora, en la FUR se puede confundir también, como se mencionó, lo que es el sangrado de implantación. Puede ser que haya una confusión entre ello y por ende haya un mal cálculo de lo que es la FBB, que es la fecha probable de parto. ¿Ok? Ahora, las dimensiones del cráneo con respecto al feto, por ejemplo, miren, va a variar. En el tercer mes vamos a tener que la cabeza va a constituir la mitad con respecto al tamaño de todo el cuerpo. O sea, en el tercer mes la cabeza es bastante grande. ¿Ok? Luego, en el quinto mes podemos ver que la proporción entre la cabeza y el cuerpo va a ser de 1/3. O sea, conforme va desarrollando la proporción cabeza y cuerpo va a ir disminuyendo. Porque se va desarrollando las extremidades, los órganos de la pared torácica abdominal y demás, ¿ok? Ahora, en el nacimiento, lo normal que se va a tener va a ser una proporción de 1/4 de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿ok? Ahora vamos a tener también algunos fenómenos importantes que debemos tener en mente. Por ejemplo, la aparición de las papilas gustativas va a aparecer en la séptima semana. El fenómeno de deglución, que es el paso del alimento, en la décima. Los movimientos respiratorios, 14 a 16 semanas. Los movimientos de succión en la 24 semana. ¿Ok? Percepción de algunos sonidos de la 24 a la 26 semanas y la sensibilidad de los ojos a luz de la 28 semanas, ¿ok? Y si tú te das cuenta aquí dices, como que movimientos respiratorios, un feto respira, bueno, hace como, o sea, mira, los astronautas, por ejemplo, antes de ir al espacio, se tienen un periodo de prueba y un periodo de simulacro, tratan de adaptar las condiciones de lo que es el exterior hacia simuladores, ¿ok? Y prácticamente el feto hace lo mismo.
¿ok? El feto realiza movimientos respiratorios, no es el mecanismo fisiológico respiratorio normal, pero realiza los movimientos respiratorios para que pueda su cuerpo poder adaptarse luego al nacimiento y que pueda con mayor facilidad poder hacer la respiración, ¿ok? Y eso se menciona también que ya vemos lo que es el sistema respiratorio. Y también algunos datos que se mencionan luego en los demás sistemas, ¿ok? Ahora, el parto va a ser aquel fenómeno que se da prácticamente delimita lo que es el final del embarazo. Este va a tener 3 fases que ya lo mencionaré luego, pero en un término de tiempo vamos a tener que el parto puede ser prematuro, puede ser un parto a término y puede ser un parto postmaduro. Esto de acuerdo a prácticamente cuál es el tiempo adecuado de que un bebé nazca, ¿ok? El parto a término va a ser desde la semana 37 hasta la semana 42, ¿ok? Si un bebé nace 39 semanas, está muy bien. 41 también está bien, ¿ok? Ese es un rango que se tiene del tiempo adecuado para que un bebé nazca. Vamos a hablar de un parto prematuro, que va a ser un parto antes de las 37 semanas. ¿Y por qué se le toma prematuro? Porque todavía algunos sistemas, principalmente lo que es el sistema respiratorio y nervioso, todavía no están tan aptos, o sea, no es que no estén aptos, no están tan aptos como para que se considere un parto a término, ¿ok? Y un parto postmaduro es cuando ya hay un retraso en lo que es el parto y este va mayor a las 42 semanas, ¿ok? Ahora, el término aborto, deslindando de lo que es el debate y de tal, vamos a tener en este caso la conceptualización de la cronología de lo que es el aborto, ¿ok? Deslindando de ese tema de debate. Este aborto va a ser, se va a considerar un aborto que va a ser antes de las 20 semanas, ¿ok? Y la mayoría de abortos, sobre todo naturales, se va a dar lo que es en el primer trimestre del embarazo, ¿ok? Y estos abortos se relacionan, ya veremos luego, que el sistema inmunitario de la madre no está acorde, no se adapta a lo que es el embarazo. Entonces va a haber como un rechazo de lo que es el cuerpo de la madre hacia el feto, ¿ok? Ahora, mediante la ecografía se puede medir distintas variables para lo que es, por ejemplo, el tamaño, la edad de lo que es el feto, ¿ok? Y la ecografía va a ser esa principal herramienta con la cual se puede analizar muchas cosas, si tiene anormalidades, si está bien desarrollado, no solo con respecto al feto, también con la madre. Hay algunas madres que tienen los huesos ilíacos, por ejemplo, muy cortos, y en el caso de que tenga eso, se puede hacer que la mamá sufra en lo que es el momento del parto. Entonces ya el doctor analiza todas esas variables que se tienen para tanto asegurar lo que es la salud de la madre con lo que la salud del feto, ¿ok? También, como te dije, se hace un correcto desarrollo, se analiza si el feto está bien desarrollado, si presenta algunas malformaciones y también si para la madre, en el contexto de la madre, ¿ok? Ahora vamos a hablar de las membranas fetales y lo que es la placenta, ¿ok? En aquí se puede ver lo que es el árbol velloso ya bastante desarrollado y vamos a tener que, pues, si te acuerdas, se habló de unas vellosidades primarias, luego secundarias, luego terciarias. Ahora estas se clasifican en vellosidades troncales y vellosidades leves, ¿ok? Las troncales son las vellosidades iniciales, las vellosidades de la base, por así decirlo, y las leves son sus ramificaciones, ¿ok? Ahora, la placenta va a tener 2 caras, una cara materna y una cara fetal. La cara fetal va a contener lo que son este árbol velloso, estas vellosidades, y la cara materna va a contener los famosos cotiledones, ¿ok? Un cotiledón es básicamente un segmento diferenciado de lo que es la cara materna. Esto es un cotiledón. Este es otro cotiledón y así, ¿ok? Y estos cotiledones se van a formar por lo que es la formación de tabiques deciduales, que ahorita te explico, ¿ok? Entonces la placenta, como te mencioné, tiene un componente, una cara materna y una cara fetal. La cara materna que tiene los cotiledones va a provenir de lo que es la decidua, que es endometrio modificado del embarazo. Y un componente fetal, que son las vellosidades, que estas venían, si te acuerdas, de lo que es el trofoblasto,
¿ok? Principalmente un tromblasto y una parte de lo que es el mesodermo extraembrionario. Ahora vamos a hablar de lo que es la invasión endovascular, ¿ok? Ahora, quiero que te hagas una idea con el nombre lo dice todo. Invasión es que algunas células, un tejido, va a invadir, se va a salir de su zona y va a invadir otro tejido, otras células, ¿ok? Endovascular, endovascular, vaso sanguíneo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar aquí? Esta invasión endovascular, mira, acá tenemos lo que son las células del sitio trofoblast, que si te acuerdas, como se vio antes, estas células del citotrofoblasto se vuelven externas, ¿ok? Antes primero eran hacia interna y hacia externo el citotrofoblasto, pero luego, por la formación de las vellosidades y demás procesos, el citotrofoblasto se volvió ahora externo, ¿ok? Entonces aquí tenemos al citotrofoblasto, donde estas células del citotrofoblasto van a empezar a invadir, ¿ok? Lo que es la pared de un vaso, del vaso sanguíneo, específicamente la pared de lo que es el endotelio, ¿ok? Entonces, mía, vamos a ahorrar esta parte para que se entienda mejor. 2000 years later. Ya, este era un sinusoide normal que daba sangre a lo que es el embrión y demás capas, pero mía, ahí me pasé aquí. Ya. Mira, algunas células de lo que es el sincitotrofoblasto van a empezar a invadir al endotelio. O sea, las células del endotelio que estaban inicialmente acá se van ahí afuera. Se van porque ahora células del citotrofoblasto las reemplazan, las invaden. ¿Ok? Y ocupan el lugar de lo que era la pared del vaso, específicamente del endotelio. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Mira, al inicio, en la célula sanguínea normal, vamos a tener que, como era un vaso sanguíneo normal, tenía una buena resistencia y su diámetro se consideraba todavía pequeño. Ahora, gracias al reemplazo de esas células endoteliales por las células del citotrofoblasto, mira lo que ha pasado. Este es el diámetro, ¿ok? El diámetro del vaso sanguíneo inicial. Ahora mira qué ha pasado con el diámetro. El diámetro se ha incrementado, ¿ok? Y se ha incrementado, ¿por qué? Porque gracias a que las células del citotrofoblasto invaden la pared del vaso, hay una como inestabilidad, hay una alteración de lo que es la pared y por ende, si la pared como que se debilita, por ende el diámetro aumenta, ¿ok? Ya que la resistencia disminuye por esa invasión del citotrofoblasto. ¿Y esto por qué? ¿Por qué pasa la invasión endovascular? Porque, como vimos, el feto ahora es mucho más grande, está creciendo y demás. Entonces, este feto necesita más requerimientos nutricionales por parte de la madre, o sea, necesita más comida y por eso hay una invasión de esto a los vasos sanguíneos para que los vasos sanguíneos se debiliten las paredes, se abran y por ende, si el diámetro aumenta, va a haber más sangre, más flujo de sangre. Si hay más flujo de sangre, entonces el feto tiene más glucosa, tiene más aminoácidos y demás para su desarrollo. ¿Ok? Ahora, puesto, como te digo, eso fue. Ahora, el nudo sincitial va a ser una porción, trozos del sincitotrofoblasto que se desprenden, ¿ok? Es como que la cubierta del sincitotrofoblasto es esta es, digamos, la cubierta, y esta parte del trozo se sale, formando lo que es un nudo sincitial. Sincitial porque es un trozo de sincitotrofoblasto. Ahora, estos nudos sincitiales van a estar en lo que son los espacios lacunares o los espacios también llamados intervellosos, ¿ya? Estos simplemente se van a degenerar y no van a causar síntomas algunos, como alteraciones y demás. Ahora, vamos a definir lo que es el colon y la adhesión. La adhesión ya sabes, ese es endometrio modificado del meso.
pero esta decidua va a tener como que partes, ¿ok? Y el collo va a ser las vellosidades, básicamente, el árbol velloso. Esa parte es el collo, ¿ya? Igual, el collon también tiene sus partes, ¿ok? Entonces aquí tienes una imagen, ¿ok? Donde vamos a tener que tres deciduas, pero, o sea, estas deciduas se distinguen por su nivel de desarrollo. La decidua basal es la más desarrollada y también por su ubicación, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a la decidua parietal, a la decidua capsular y a la decidua basal. ¿Qué son estas deciduas? La decidua basal está en la base, que es esta, en la base de desarrollo del embrión. O sea, ese es la decidua que hablamos inicialmente, era la decidua basal, la que se modifica principalmente. ¿Ok? La decidua capsular va a ser esta parte de la decidua, como te dice capsular, tiene forma de circunferencia, y es esa parte de la decidua que rodea a lo que es el embrión. Esa es la decidua capsular. La decidua parietal, su nombre que está debido a alejada, esta parietal va a ser esta parte alejada de endometrio. ¿Ok? Esta parte alejada de endometrio es la decidua parietal. ¿Ok? La más desarrollada de todas es la decidua basal. ¿Ok? Ahora, vamos a tener dos collons. Lo que es un collon frondoso y lo que es un collon liso. ¿Ok? El collon frondoso va a ser aquel collon que va a estar en contacto con la decidua basal. ¿Ok? Y este collon frondoso, en él se van a encontrar lo que es el árbol velloso. Las vellosidades van a estar desarrolladas. Ahora, el collon leve, también llamado collon liso, significa que las vellosidades no están desarrolladas. Y el nombre te sopla, o sea, es liso. ¿Ok? No hay rugosidades, no están las vellosidades desarrolladas. ¿Ok? Y el collon frondoso sería esta parte del trofoblasto de acá. Ese sería el collon frondoso. Y el collon liso, el restante. ¿Ok? Y obviamente esto pasa porque al momento de la implantación de la invasión, nosotros creemos que se puede erosionar esa capa de endometrio, como vimos, para que pueda haber una adecuada implantación. Y por ende, esta parte inferior se va a desarrollar más del trofoblasto. Y la parte superior y de los laterales del trofoblasto no se desarrollan porque no es necesario esa parte que se invada, por así decirlo. ¿Ok? Y hasta acá ha sido la parte 1 y en el siguiente vemos la parte 2.